ser de esa forma. Obviamente muchas de estas cosas no podrían estar, pero como decía hoy nuestra hermana cuando oraba por la ofrenda, somos una iglesia bendecida. Y si somos bendecidos, tenemos que actuar como bendecidos. ¿Amén? Así que bueno, vamos al mensaje. Cuestión de perspectiva se llama este mensaje. Usted sabe que un mismo momento, una misma cosa, puede verse de diferentes maneras, diferentes formas. Tenemos a Valentina que está estudiando abogacía y ella sabe de que cuando un abogado defiende a su cliente, la misma causa cada uno la defiende de forma diferente. Uno para que lo declaren culpable a la persona y el otro para que salga inocente, pero es la misma causa. Es una cosa que se ve de dos lados diferentes y posiblemente hasta de más lados diferentes. Cuando usted ve un accidente, usted le pregunta a 3 o 4 personas por el accidente y todas las personas le van a hacer un comentario diferente acerca del accidente porque posiblemente, aunque todos vieron el mismo accidente, todos ven algo diferente, algo distinto que el otro no vio. Entonces todo cambia, depende de la perspectiva que nosotros tengamos en el momento de vivir nuestra vida. Creer en Dios en los momentos de bendición es muy fácil, pero ¿qué ocurre en los momentos donde la bendición no la vemos, donde la bendición no está o no la palpamos y estamos viviendo dificultades, guerras, problemas, angustias? Posiblemente no es tan fácil vivir la vida cristiana. Todos sabemos que Dios existe, todos hemos visto los milagros de Dios, todos hemos saboreado algún momento, alguna victoria que dijimos gracias a Dios por lo bueno que eres, pero posiblemente hay momentos en que nuestra fe comienza a flaquear porque podemos equivocar nuestras perspectivas, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de ver la fe, nuestra forma de ver a Dios. Y yo quiero leer con ustedes para dar introducción a este mensaje el Números capítulo 13, versículo del 1 al 3, todo en la versión Reina Valera 1960, así que usted puede leerlo en su Biblia o puede leerlo aquí en la pantalla. Números 13, del 1 al 3, dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú, hombre, que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe de ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estaban frente a la tierra prometida. Ahí estaba la tierra prometida. Ahí estaba lo que Dios les había prometido. Donde nosotros muchas veces estamos parados frente a una promesa de Dios. Nosotros más de una vez nos encontramos parados frente a algo que Dios nos prometió. Dios nos prometió usarnos, Dios prometió que tiene algo para nosotros, Dios promete. Y en algún momento nosotros nos encontramos parados frente a la bendición y ahí estaba el pueblo de Israel parado frente a la bendición. Frente a la respuesta de Dios, a lo que habían orado durante tantos años. Frente a lo que Dios lo había sacado de Egipto para darle la tierra y estaban frente a la tierra. Y entonces Dios le dice a Moisés que no era que tenía que enviar a cualquier persona, sino que tenía que enviar a los príncipes. ¿Por qué enviar a los príncipes? Eran las personas de influencia, uno de cada tribu. Eran las personas importantes donde toda la tribu iba a escuchar. No era fulanito de tal que iba a ir representando a tal tribu y que por ahí nadie lo conocía, sino que todos sabían quién era porque era el príncipe de la tribu y él era el que iba a ir a investigar la tierra prometida. Entonces Dios le dijo, envía uno de cada tribu, el príncipe, no cualquiera, el príncipe de cada tribu, el más importante de cada tribu que pueda ir y pueda ser la persona que esté mirando la tierra para que vean lo que les prometí. Miren el entusiasmo de Dios para que vean la tierra que fluye leche y miel, para que vean que no les mentí, para que vean lo grandioso de mi promesa, para que vean lo espectacular que yo tengo preparado para ellos. O sea que mandá a los príncipes para que cuando el príncipe venga pueda decirle a la gente: wow, señores, no saben la tierra que tenemos del otro lado, es espectacular, es divina. Hay algunos problemitas que los arreglamos en un rato, como un par de gigantes y algunas ciudades fortificadas, pero nada grave. Lo que tenemos enfrente es una tremenda bendición de Dios y vamos a conquistarla. Y entonces toda la gente saldría corriendo a conquistar la tierra y la conquistarían posiblemente en pocos días. Así que Dios envía a aquellos hombres, los hombres que debían los encargados de traer la visión y la estrategia. Porque cuando ellos caminaran por la tierra tenían que empezar a ver
todos los puntos débiles y todos los puntos fuertes para poder tener una estrategia de cómo pelear la batalla que tendrían que pelear más adelante, en pocos días. Porque eran los príncipes, eran los importantes, eran los que conocían, eran los que sabían. Así que ellos eran los que tenían que ir, eran los que tenían que traer la visión y la estrategia. Eso haría que cada tribu se animara y se alentara para ir. Ellos debían, o deberían por lo menos ser hombres de fe. Sin embargo, la historia cuenta, y usted la sabe la historia, de los 12, ¿cuántos volvieron desanimados? 10. Tremendo. Si hubiese sido al revés no había problema. Si venían 10 con todo, vamos, y venían 2 diciendo, bueno, me parece que es difícil, no había problema, pero de 12, 10 vienen diciendo que no se podía. 10 vienen diciendo que no iban a poder vencer. Y obviamente cuando eso empieza a llegar, cuando ellos llegan al campamento, llegan derrotados. Habían perdido la perspectiva de vida, habían perdido la perspectiva de que enfrente a ellos habían problemas, pero lo que tenían enfrente era el cumplimiento de la promesa de Dios. Siempre lograr el cumplimiento de una promesa muchas veces no es fácil. Dios promete hacer cosas, pero a veces ello lleva a luchas más allá de físicas personales. Nosotros tenemos que creer que Dios puede hacer lo que me dijo y que Dios puede llevarme a donde quiere llevarme y que Dios tiene un propósito con mi vida, pero no es fácil porque tenemos que luchar a veces con nosotros mismos y eso no es nada sencillo. Mire la historia de estos 10 hombres en Números 13 del 31 al 33. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que Satán. Es más fuerte que nosotros. Vienen totalmente derrotados. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra en que había reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Y así le parecíamos a ellos. Así que Dios los mandó a ser los primeros en disfrutar la bendición, la promesa. Y entonces posiblemente cuando ellos se juntan por primera vez salieron todos contentos diciendo somos los primeros que vamos a ver la bendición de Dios. Pero cuando vienen de ver la bendición de Dios habían visto todo lo malo, todo lo malo. Hace un tiempo se los comenté esto, yo estuve con un rabino de aquí del Uruguay, el principal de los rabinos, y entonces él me hablaba de este pasaje en aquel momento y me decía, cuando el pasaje habla de la tierra que traga a sus moradores, es porque la única forma en que estos 2 espías pudieron recorrer sobre toda la tierra era que cuando ellos iban a llegar a determinado lugar, alguien importante moría en esa tierra. Y entonces toda la gente iba a lo que sería el velatorio de esa persona, y eran velatorios posiblemente 2 o 3 días, y entonces toda la gente se congregaba porque había muerto posiblemente un rey, un príncipe, alguien importante había muerto. Y entonces cuando ellos iban pasando, y esta es la explicación que me daba él, no está en la Biblia, era que cuando ellos iban caminando en todos lugares se encontraban que gente había muerto y estaban enterrando personas, por eso ellos dicen que la tierra tragaba a sus moradores. Pero no se daban cuenta que era un plan de Dios para que ellos pudieran entrar y recorrer la tierra sin tener que pelear. Porque cuando ellos pasaban, esa tierra estaba de luto, los soldados no estaban peleando, estaban todos llorando por alguna parte y ellos podían reconocer la tierra, pero ellos vieron lo contrario y lo que ellos vieron era una tierra que tragaba a sus moradores. Y obviamente vieron a los gigantes y vieron todo lo malo que aquella tierra podía tener. Entonces ellos empiezan a acobardarse. 10 de ellos se encogieron ante el miedo del desafío. Ellos se concentraron en las dificultades. Dios les había prometido la tierra, pero lo olvidaron. Olvidaron por completo que donde estaban caminando era una promesa de Dios. Era lo que Dios les había prometido que les iba a dar. Solamente tenían que ir y tomar esa tierra. Solamente tenían que ir y tomar aquella promesa. Pero tomar una promesa no es tan fácil. El miedo distorsiona su expectativa.
A veces el miedo es nuestro peor enemigo. Cuando Dios te va a mandar a hacer algo, cuando tú estás orando porque le decís, Dios, yo quiero que me uses, quiero hacer algo. Pero muchas veces cuando tenemos que hacer ese algo, no es fácil y tenemos que tener una guerra, una batalla espiritual. Tenemos que luchar contra muchas cosas que se van a oponer a que nosotros podamos lograr ese propósito de Dios para con nosotros. Y cuando el miedo gana nuestra vida, entonces ahora nuestra expectativa empieza a ser otra. Se derrumba nuestras ganas, nuestra fuerza, nuestra fe. Empieza a caer todo de a pedazos por todas partes y nosotros nos empezamos a encontrar perdidos, solos, abandonados y que Dios no nos ama, Dios no me quiere. Mira Dios la tierra que me prometió. Dios me prometió una tierra, preciosa tierra, pero la tierra se traga a los moradores, hay muertos por todos lados. Y el que no está muerto es un gigante, y el que no es gigante tiene una fortaleza, y resulta que Dios me prometió algo que va a ser imposible lograr porque tengo que pelear contra un montón de cosas de lo cual yo no puedo pelear, porque yo soy débil. Yo soy como una langosta. Mire lo que decían estos hombres. No entendían nada, nunca entendieron que eran el pueblo de Dios. Nunca entendieron que era el pueblo elegido por Dios. Ellos lo que estaban mirando eran los problemas, pero no se miraban a sí mismos y ellos se sentían como langostas, dice la palabra. El miedo distorsiona su expectativa, dejó de ser el lugar de la promesa y de la victoria y se transformó en lugar de miedo y de derrota. Las promesas de Dios son para ti. Dios nos promete algo. Dios promete, y a cada uno de nosotros puntualmente en un momento nos prometió algo. En un devocional, en un momento de oración, en alguien que alguien te ministra, Dios te promete algo. Pero esa promesa luego tendrá o vendrá acompañada de que tú tengas que pelear por esa bendición. Y a veces cuando estás metido dentro de la bendición, empezás a decir, pero esto no es lo que yo le pedí a Dios. Yo le pedí a Dios que me usara, pero resulta que ahora que Dios me va a usar, me quedé sin trabajo. Y ahora que Dios me dice que me va a usar, se enfermó mi hijo. Y ahora que me dijo que Dios que me va a usar, y empezamos a hacer la lista negativa, y entonces decimos, entonces a mí Dios no me quiere usar. Dios, al final, la bendición de Dios no era tal cual, sino que la bendición de Dios era todo lo contrario, y empezamos a quejarnos de la bendición de Dios porque no entendemos, y entonces algo que iba a ser de victoria para nosotros se transforma en miedo y en derrota. El miedo y la falta de visión se expande. Mire lo que dice Números, versículo 14, versículo del 1 al 4. Entonces, porque estos hombres vienen, los 12 y 10 empiezan a hablar mal. Entonces dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Mire, la gente estaba amargada. Y mire lo que empiezan a decir. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y le dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová? Mira, ahora ya no solamente culpa de Moisés, ahora también la culpa es de Dios. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Cuando la desesperación ataca porque no entendemos lo que Dios está haciendo, empiezan los miedos y el miedo nos quiere hacer retroceder. Volver a Egipto era volver a la esclavitud. Volver a Egipto es volver de donde Dios te sacó. Posiblemente Dios te sacó de una vida que tú no estabas orgulloso de estar, una vida que tú lamentaste haber pasado por ahí, pero en el momento de la desesperación decís, pero ¿por qué mejor no me quedo donde estaba? ¿Y dónde estabas? ¿Dónde estabas? Siendo esclavo, trabajando 20 horas por día, comiendo una comida, cebolla y pan. Eso era lo que el pueblo... Y estaban parados enfrente a la promesa y ellos le decían a Moisés, ¿para qué Dios nos trajo acá? Porque es mejor antes de traernos, no nos morimos en Egipto o nos morimos en el desierto. ¿Para qué Dios nos trajo hasta acá? ¿Para hacernos morir? ¿Para qué nos trajo hasta acá? Entonces,
Cuando nosotros perdemos la visión, cuando nosotros perdemos la expectativa, cuando nosotros empezamos a mirar mal lo que Dios tiene para nosotros, empezamos a culpar a Dios de todo lo que nos pasa. Y lo que no entendemos es que estamos parados frente a la bendición y lo que tenemos que hacer es ir a la bendición y no quejarnos por la bendición. Pero a veces la queja y la murmuración son contagiosas, que es lo que estaba pasando en este momento. Si tú quieres tener una familia de fe, entonces tú tienes que tener fe. Tú no puedes tener una familia de fe si no tienes fe. Tú no puedes tener una familia de conquista si nunca conquistaste. Si nosotros queremos que nuestros hijos sean conquistadores de las promesas de Dios, entonces nosotros tenemos que ser conquistadores de las promesas de Dios. Si yo quiero que mis hijos sean bendecidos, entonces yo tengo que lograr la bendición. Si yo quiero que mis hijos vivan una vida en la tierra prometida de Dios, y me refiero a la bendición de Dios, yo tengo que mostrarles el camino y decirles cómo se cruza. No se cruza con miedo, no se cruza con murmuraciones, no se cruza con diferentes cosas, se cruza con fe. Y esta gente, estos 10 hombres no tenían nada de fe, y entonces cada uno, hombres influyentes, volvieron a la tierra donde ellos estaban y empezaron a hablar mal de la tierra. ¡Ay, la promesa de Dios es terrible! Dios me prometió bendecirme y usarme, pero cuando yo estaba ahí empecé a tener problemas, angustias, luchas, frustraciones, me quedé sin trabajo, me caí, me rompí. Y empezamos a quejarnos de Dios porque empezamos a no entender, y entonces como no lo entendemos criticamos. ¿Y para qué Dios me llamó? Dios te llamó para cruzar y conquistar. Ahora nosotros tenemos que entender que lo que tenemos enfrente a nosotros es la tierra de bendición. No es la tierra de maldición, no es la tierra de destrucción. Todo va a parar y todo será lo que nosotros podamos ser. Mire lo que anoté por acá. Esa falta de fe no solamente retrasa tu bendición, sino que cambia tu destino. Y lo puse en los puntitos. Cuando me hace una frase buena, le pongo asterisco para acordarme. Esa falta de fe no solamente retrasa tu bendición, porque entrar a la tierra prometida es entrar a la tierra de bendición, sino que también cambia tu destino. Ellos querían volver a ser esclavos. Ellos querían morir. Ellos no querían entrar en la bendición, porque la falta de fe hace que tú no quieras recibir lo que Dios tiene para ti, porque no quieres pelear, porque no quieres luchar. Y entonces lo que tienes que hacer, o lo que crees que tienes que hacer, es volver hacia atrás. Irte a Egipto. Perdón, Faraón. Perdón, acá están las joyas que nos llevamos. Perdón, Faraón. Aquí está todo el pueblo que se fue. Acá volvimos. Perdón por los que se murieron de los egipcios por el camino. Acá estamos. Perdón, ¿dónde hay que trabajar? ¿Qué pirámide hay que hacer? Perdón, Señor, acá nos equivocamos. Porque hemos perdido totalmente nuestra expectativa. Hemos perdido todo lo que nosotros queríamos hacer. Ya no lo tenemos más. Ahora nosotros estamos derrotados y queremos vivir como derrotados. No predico más. No lo hago más. No voy más a la iglesia. No leo más la Biblia. No voy a orar más. No voy a hacer nada de lo que estaba haciendo. Porque lo estaba haciendo. Yo me entregué de corazón a Jesús y resulta que ahora mi vida es un desastre, me va todo mal. Entonces, ¿para qué estoy en el camino de Dios? ¿Para qué vengo a las promesas de la salvación eterna si acá tengo que pasar todo lo que estoy pasando? Hemos perdido, hemos mirado mal nuestro rumbo y nuestra vida. Número 14, del 6 a 10. Dice: Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían recorrido la tierra, rompieron sus revestidos. Mire, de la bronca, de la impotencia. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Señores, no se dejen engañar. La bendición de Dios es en gran manera buena. No es para muerte, no es para castigo. La tierra que hemos recorrido es en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel, como Él había prometido que les entregaría.
Por tanto, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros, mire, los otros tenían complejo de langosta. Porque nosotros los comeremos como pan. No hay nada más fácil que comer pan. ¿O me equivoco? No hay problema por comer pan. Por tanto, no seáis rebeldes con Jehová, ni temáis al pueblo de la tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no le temáis. Entonces la multitud estaba feliz y estaba contenta, y dijeron, wow, por fin los hombres de fe. Mira el versículo 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Ellos querían escuchar a los 10 amargados y no querían escuchar a los 2 de fe. Cuando los 2 de fe empezaron a hablar, dice que la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Momentito, dijo Dios, ¿a quién le van a tirar piedra? Yo recuerdo una vez a mis hijas, había una de mis hijas que había un compañerito de clase que le pegaba todos los días. Todo chiquito. Entonces le digo a Mica, muy bien, ese día yo estaba en casa, me fui a la mediodía, a la 1 de la tarde, entonces me paro en la puerta, sale Natalia y digo, ¿cuál es el nene que te pega? Ese, agarré, le pegué una paliza. Entonces me dijo, ese papá. Y entonces el niño cuando me vio, quedó parado y mirándome y no sabía si pasar al lado mío o no pasar al lado mío, entonces me esquiva y se fue para la casa. Y al otro día, claro, era un niño chiquito así. Al otro día va y le dice, ¿no sabés lo que es el papá de Natalia? Es enorme. Y nunca más se volvió a meter con Natalia. Entonces Dios hace lo mismo. Iban a agarrar, el pueblo empezó a agarrar piedra para tirarle a Josué y a Caleb, y Dios le dice, ¿a quién le va a tirar piedra, mijo, usted? No, nada, íbamos a poner acá las piedritas. No, ¿cómo le vamos a tirar piedra? No. Porque Dios defiende a los hombres de fe. Dios defiende a los hombres que se la juegan por Él. Los únicos 2 que habían entendido la visión y la promesa, ahora el pueblo los quería eliminar. Cosa del diablo. El diablo dijo, si mato a estos 2, entonces dejo a todos los demás incrédulos y no van a cruzar y no van a recibir la tierra prometida. Y entonces cuando estos 2 hombres de fe se levantan, entonces el diablo dijo, apedréenlo, porque no me conviene que estos estén vivos. Me van a arruinar toda la estrategia de fracaso. Porque Dios necesita hombres y mujeres que se levanten con fe y se logren ver lo que otros no ven. ¿Qué es lo que no ves? ¿Qué es lo que no ves? ¿Estás pasando lucha? Dale gracias a Dios por las luchas, por las pruebas, porque Dios tiene un propósito con tu vida. Un día te voy a ver orando por los enfermos y los enfermos serán sanados. Un día te voy a ver haciendo milagros, señales, prodigios, maravillas, porque Dios está contigo, pero necesitamos meternos en las promesas de Dios. Yo tengo que elegir qué hago con mi vida. Y eran 10 contra 2. Y los únicos 2 que entraron a la tierra prometida fueron ellos 2. Porque aquella falta de fe cambió el destino de aquellas personas. Dios puede tener grandes planes contigo, enormes planes contigo. Dios puede tener maravillas contigo. Pero si cuando ves la promesa tú empiezas a decir, no, esa promesa no es para mí. O cada vez que empiezo a buscar el propósito de Dios empiezan los problemas en mi familia. Vencelos. No porque empiezo a tener caos, angustia, miedo, fracaso. Vencelos. Nadie dijo que cruzar a conquistar iba a ser fácil. Simplemente que Josué y Caleb habían entendido algo. Dios los abandonó a ellos y está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, nada es imposible. Si Dios está contigo, nada puede detenerte. Si Dios está contigo, entonces tu victoria está asegurada, porque Dios estará peleando contigo como un poderoso gigante. A donde tú entres, entra Dios. No abandones el propósito, no abandones lo que Dios tiene contigo. Empieza a mirar lo que Dios ve. No empieces o no mires lo que tú quieres ver. No mire los problemas, no mire las angustias, mira a Dios. Mira a Dios. Mentalidad de saltamontes, los 10 primeros. Los problemas son demasiado grandes. No podremos.
El miedo te mantiene en el desierto. Mentalidad de conquistador. Está más linda. Dios es más grande y venceremos. La fe te hace avanzar hacia la promesa. Tú tienes que elegir, nosotros todos los días tenemos que elegir con qué mentalidad me levanto hoy. ¿Me levanto con mente de langosta? De entonces me siento langosta al lado de los problemas. Nosotros parecíamos langostas al lado de los gigantes, eran tan grandes. Y ellos nos miraban y veían langostas también. Porque cuando nosotros nos sentimos langosta, el mundo nos trata como langosta. ¡Ey! Usted se cree en langosta, entonces el mundo va a creer que usted es langosta, más ahora que en la ideología de género. Pero cuando usted se cree conquistador, entonces el mundo ve un conquistador. Cuando usted sabe que es un conquistador en Dios, la gente lo verá entrar y la gente dirá, este es un conquistador. Pero ¿sabe lo que hace la gente cuando ve entrar a un conquistador? Lo quiere destruir. Agarra piedras para tirarle, pero Dios dice, ¿qué vas a hacer con él? No, perdón, Señor, no, nada. Porque cuando Dios ve a un conquistador, Dios va con el conquistador. Porque nosotros no podemos conquistar nada si Dios no está con nosotros. La forma de conquistar es que Dios vaya con nosotros a donde nosotros vayamos. Es que nosotros tenemos que saber quiénes somos. O somos langostas o somos conquistadores. Yo no sé usted, hermano, yo no quiero ser langosta. Yo no quiero ser langosta, no quiero serlo. Me rehúso a ser langosta. Yo quiero ser conquistador. Yo quiero ir a buscar las promesas de Dios. Dios, ¿dónde está la promesa? Está ahí. Ok, para ir a buscar la promesa tengo que luchar, tengo que pelear, tengo que sufrir, tengo que agonizar, tengo que dejar mi alma, mi vida, mis brazos, mi fuerza. Pero ahí voy, Señor, a buscar porque no soy una langosta, soy un conquistador. Y voy a buscar lo que tú me prometiste, cueste lo que cueste. Señor, ahí voy a buscarlo. Voy a buscar la promesa. Entonces, el mundo está lleno de personas que tuvieron promesas, pero no lograron alcanzarlas. Porque les ganó la langosta. ¿Sabe que el mundo? Siempre se habla que el mundo de los poderosos, porque posiblemente el poderoso tiene mente de conquistador. El pueblo de Dios escogió a 12 que tuvieran mente de conquista. Y aquellos discípulos, y cuando Judas no está, se suma Pablo, logran conquistar lo que nadie había podido conquistar. Mentes de conquista, sin miedo a nada, valientes, sabiendo de que Dios iba con ellos para todas partes, y ese miedo no podía detenerlos porque ellos sabían en quién creían y en quién confiaban. Dios tiene promesas contigo, Dios tiene promesas conmigo, Dios tiene promesas con la iglesia. Lo que nosotros tenemos que elegir, ¿qué hacemos con la promesa? Señor, no quiero tu promesa, prefiero volver a ser esclavo del pecado, de la angustia, del miedo, prefiero volver atrás, porque lograr conquistar la promesa es mucho trabajo. No quiero, tengo miedo. Muy bien, dice Dios, vaya mi hijo. Vaya para Egipto de vuelta. ¿Y cuánta gente vuelve a su vida de pecado y de angustia y de miedo y después con los años se vuelve a arrepentir? O aquel que dice, está bien, ¿a dónde hay que ir? ¿Qué hay que hacer? Vamos arriba. Yo voy, Señor, si vos vas conmigo, yo voy, pero vos vas conmigo. Y a mí me gusta porque lo que Josué y Caleb habían entendido, y posiblemente entonces el resto no. En el versículo 9 del capítulo 14 dice, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, no seamos rebeldes. Ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los que veremos como pan, su amparo, habla de Dios, se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. A mí me encanta esta frase. Por eso es que para Josué y Caleb no era difícil, porque ellos decían, Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, nada podrá detenernos. Mi hermano, tú tienes que enfrentarte a lo largo de tu vida familiar, laboral, religiosa,
Y en lo que vivas tienes que enfrentarte constantemente a los problemas. Las promesas que tienes por delante están ahí, pero tú tienes que ir y conquistarlas. Si tú tienes aquella mentalidad de langosta, nunca vas a conquistar. Nunca vas a lograr lo que Dios te promete porque tu mente no te ayuda a llegar hasta ahí. Ahora, si tú tienes mentalidad de conquistador, yo quiero tener mentalidad de conquistador. No me da miedo porque yo sé que Dios va conmigo. No me importan los desafíos. No me interesan los desafíos porque yo sé que Dios va conmigo. Y si Dios va conmigo, problema de Dios, no es problema mío. Es problema de Dios porque Él me manda, yo voy y Él va conmigo. Señor, mírate el gigante. Mira aquel que agarró una piedra para tirarme. Y Dios ahí está poniendo su presencia para cuidarnos y para defendernos. La pregunta en esta tarde es, ¿tú qué tienes? ¿Qué quieres tener? ¿Mente de langosta o mente de conquista? Si tú eres un conquistador, entonces tu vida, como dice la palabra, irás de victoria en victoria, porque irás de lucha en lucha, de batalla en batalla, pero tu vida te va a llevar hacia la promesa de Dios. Y esa promesa de Dios te va a llevar a lo que Dios quiere hacer contigo, hacia un propósito de Dios. Porque el miedo te aparta del destino y te aparta del propósito. Cambia todo tu vida porque tu mente no alcanza a entender quién es tu Dios. Me encanta porque Josué y Caleb sabían quién era Dios. El resto no. ¿Sabe quién es Dios? ¿Conoces a Dios en tu vida realmente? ¿Tú sabes quién es ese Dios que te dice, anda porque yo voy contigo? ¿Tú sabes quién es Dios? ¿O aún dudas y tienes miedo de hacerlo porque tal vez hacerlo te pueda costar determinadas cosas? Dios está contigo. Dios quiere hacerte un conquistador. Dios quiere que logres sus promesas. Si no las logras, no culpes a Dios. Es porque no has tenido mente de conquista. Has tenido mente de langosta. ¿Quién quiere ser langosta? Le traemos un disfraz y lo ponemos como langosta. Todos queremos ser conquistadores. Todos queremos ser conquistadores. Lo que tenemos que hacer entonces es ponerlos en fila con Josué y con Caleb. Decir, Josué y Caleb, ¿a dónde vamos? Hay que cruzar y pelear. Vamos a cruzar y pelear porque Dios está con nosotros. Ponte en pie, por favor. Tal vez Dios ha tenido contigo, Dios te ha hecho promesas. Y yo quiero creer que Dios nos promete algo a todos. Un día estábamos en una convención nacional, Claudio y yo, hace muchos años. Nosotros éramos pastores nuevos, tendríamos 2 años de pastores. Y vino un hombre de Dios, realmente un hombre de Dios, un puertorriqueño tremendo. ¿Cómo era el nombre del gordito? Erwin Sosa. Entonces él viene y empieza a orar y él tenía palabra de Dios para todos nosotros que estábamos ahí. Entonces empieza a orar por una punta de los pastores y ora por un pastor y por otro pastor. Y yo estaba diciendo, Señor, dame una palabra que me pueda guiar, Dios mío, para el futuro. Y entonces pasó por donde estábamos Claudio y yo, oró por nosotros, una oración común, Señor, y siguió de largo. Y yo me quedé, Señor, ¿y la palabra? Y oró por 4 o 5 matrimonios más y vuelve donde estábamos nosotros. Y entonces la palabra que nos trae dice, yo voy a hacer, era marzo, yo en el mes de julio voy a hacer algo con el ministerio de ustedes y será algo que los va a acompañar siempre. Y yo voy a estar con ustedes para que esto se cumpla. Así que cuando me dijo eso, y yo como pentecostal dije, vamos arriba, levantar muertos, levantar paralíticos, vista a los ciegos, oído a los sordos, vamos y vamos, esto es la promesa de Dios. Así que todo el mes de julio orando y orando y para que Dios hiciera, pero se iba julio y no pasaba nada. El último día, 31 de julio, estamos en una vigilia. Era un templo pequeño, a unas 60 personas. Nosotros habíamos empezado a pastorear ahí con 5.
Así que en un momento yo estaba adelante por ahí y Dios me dice, mirá hacia atrás. Mira, real. Y cuando miro hacia atrás, aquella iglesia estaba abarrotada de gente y gente parada al fondo porque éramos mucho más de lo que entrábamos en la iglesia y era 31 de julio. Y entonces miro hacia atrás y veo la iglesia y me dice, esto es lo que hallaré contigo, donde lo que tú toques yo lo multiplico. Así que al otro día estaba haciendo planes para agrandar la iglesia y la agrandamos a más del doble, 206 personas sentadas. Pero el día que inauguramos la iglesia estaba llena. Teníamos las 206 sillas ocupadas. Y empezamos a hacer 2 cultos, sábado y domingo. Y miércoles. Porque la gente, no, domingo de mañana, domingo de tarde. Porque la gente no entraba. Luego de eso, en ese momento, nuestro auge ahí en la iglesia de Las Piedras, Dios nos llama a ser supervisores nacionales. Y entonces me pongo a orar. Cuando estaba en la oficina nacional, el primer día que entro, miro y digo, ¿qué hago acá? Y me arrodillé y digo, Señor, ¿qué estoy haciendo acá? Me dijo, mi promesa está contigo, acá. Así que nosotros empezamos a trabajar y tomamos en aquel momento 40 iglesias y 2.500 miembros y cuando entregamos 105 iglesias y 7.500 miembros. No lo digo porque los números nos gusten, lo digo porque cuando Dios te lo promete, Dios va. Cuando empezamos a trabajar aquí éramos 5 o 6 personas, pero cuando entramos por esa puerta no teníamos miedo con Claudia, porque sabemos que era la promesa de Dios. Pablo venía con nosotros, ¿y cuál era la promesa? Que Él iba a multiplicar. Así que nos pusimos a trabajar sabiendo que Dios va a multiplicar y Dios está multiplicando. 3 cultos por semana, en un culto no entramos. Porque cuando Dios te promete algo, nada puede detenerte. Dios te va a poner frente a desafíos. Desafíos que son más grandes que tú. Pero la promesa te sigue acompañando. Señor, esa promesa funcionó en Las Piedras, Dios va a funcionar a nivel nacional. Claro. Señor, esa promesa funcionó en Las Piedras y funcionó a nivel nacional, pero ¿va a funcionar en el Faro? Claro. ¿Cuál es el problema para Dios? A veces el problema es nuestro, que nosotros no queremos hacer algo porque entendemos que no es lo que Dios me prometió. Cuando Dios te promete algo, Dios siempre va a estar contigo para cumplir esa promesa. Siempre. No importa dónde estés. No importa dónde estés. Abrimos una iglesia en Suecia. Y cuando fuimos a Suecia, la iglesia está abarrotada de gente. Porque la promesa se extiende hacia todas partes. Cuando Dios te promete algo, nunca olvides esa promesa, porque cuando Dios te lo prometió, Dios sabe a quién se lo promete y no se olvida. Simplemente toma la promesa y empieza a hacer que la promesa se cumpla en todo lo que hagas. En todo lo que hagas. Que la promesa de Dios se cumpla sobre tu vida. Cierra tus ojos. Señor, gracias Dios por esta tarde y por esta palabra. Señor, me encanta predicar esto. Señor, nosotros muchas veces perdemos la perspectiva de quiénes somos, Dios. No nos damos cuenta de lo grande que somos, de lo importante que somos, de lo que tú has hecho en nuestra vida. Tú nos has llamado, Dios, tú nos has llamado y nos has dicho que somos tus hijos y que tienes promesa para nosotros y que harás algo con nosotros, pero a veces nuestra mente de langosta nos hace creer que aquella promesa no se va a cumplir. Y tenemos miedo de hacer cosas porque no sabemos si la promesa se cumple o no. La promesa siempre, siempre, siempre se va a cumplir. Y la promesa se expande. Líderes, la promesa se expande sobre ustedes. Cuando ustedes hagan algo, Dios va a hacer multiplicación en lo que ustedes hagan, porque la promesa está sobre mí y yo la paso hacia ustedes y Dios va a acompañar esa promesa en cada uno de ustedes. Nada podrá detenerlos si ustedes son capaces de luchar por esa promesa. Simplemente toma la promesa que Dios ha dado sobre tu vida.
tengas miedo, dice Dios. Sé que a veces piensas que no podrás lograrlo, pero yo soy el que te llamó. No fueron hombres, no fueron personas. Yo te llamé y yo haré lo que yo quiera hacer contigo. Toma desafíos, tómalos sin miedo, porque yo estaré contigo para que esas promesas se cumplan una tras otras. Cada promesa que he hecho sobre tu vida se cumplirá, porque no soy hombre para mentir y tengo el poder para hacerlo.